Estás escuchando Los Antiguos y Abismales Podcast, la colección de las historias más aterradoras y delirantes. Los maestros del horror y la fantasía, presentados por Irad Ramírez. Invócanos por iVoox, YouTube y Spotify. Buenas noches, bienvenidos a Los Antiguos y Abismales Podcast, tu podcast de horror y fantasía. Mi nombre es Irad Ramírez y en esta ocasión vamos a hablar de Oscar, un cuento de Amparo Dávila. Pero antes, todo el día, sentados en el patio, en un banco estaban los 4 hijos idiotas del matrimonio Mazzini Ferraz. Tenían la lengua entre los labios, los ojos estúpidos y volvían la cabeza con la boca abierta. El patio era de tierra, cerrado al oeste por un cerco de ladrillos. El banco quedaba paralelo a él, a 5 metros, y allí se mantenían inmóviles, fijos, con los ojos en los ladrillos. Como el sol se ocultaba tras el cerco, al declinar los idiotas tenían fiesta. La luz enceguedora llamaba su atención al principio. Poco a poco sus ojos se animaban. Se reían al fin estrepitosamente, congestionados por la misma hilaridad, ansiosa, mirando al sol, con alegría bestial, como si fuera comida. Otras veces, alienados en el banco, zumbaban horas enteras, imitando el tranvía eléctrico. Los ruidos fuertes sacudían a sí mismos su inercia y corrían entonces, mordiéndose la lengua y mugiendo alrededor del patio. Pero casi siempre estaban apagados en un sombrío letargo de idiotismo y pasaban todo el día sentados en su banco, con las piernas colgantes y quietas, empapando de glutinosa saliva el pantalón. Fragmento de La gallina degollada de Horacio Quiroga. En este ciclo de monstruos ocultos que inició hace un poco más de un mes, hemos revisado algunas condiciones distintas de este arquetipo del monstruo, que como tal no es solo uno, es una especie de chivo expiatorio para concentrar todas esas inquietudes y cosas que nos causan de cierta forma un miedo que queremos rechazarlo y lo terminamos apretando en este recipiente de nuestros miedos. Sin divagar más, en esta ocasión, más que el monstruo de garras largas, el muerto viviente, vamos a hablar de tal vez un monstruo que es una realidad, la salud mental, pero más en concreto las familias que tienen que lidiar o más bien conviven con alguien con una condición psicológica pues divergente, y pues lamentablemente pues no somos por lo general expertos en el tratamiento de enfermedades de estas características, y pues las mismas familias pues tienden a excluirlos o convertirlos en poco menos que un humano. Y bueno, hoy un poco vamos a jugar con esa idea. Dejo un poquito con un alfiler esa idea, más en este relato en concreto de Amparo. Pues bueno, un poco sobre la autora. Amparo Dávila nació en 1928 en Zacatecas. Entre su obra cultivó el cuento, apareciendo en varias antologías durante su trayectoria, como El cuento mexicano del siglo XX de 1964 de Manuel Carballo, que también ha sido reeditado por la Universidad Veracruzana en su colección de la Biblioteca del Universitario,
y sus historias giran en torno a mujeres atormentadas por los fantasmas que se esconden en la cotidianidad, las exigencias y abusos que sufren por su misma condición femenina. Y bueno, regresando un poco a esta idea de familiares o personas que cuentan con alguna un trastorno mental, digo, sin tampoco mencionarlo desde la parte de experto, porque ni mucho menos no he estado yo en esta situación. Y bueno, un poco también la noción es que las mujeres suelen cargar con esta responsabilidad como madres, como hermanas. En la ficción, de hecho, lo hemos visto en varias ocasiones, como en Cementerio de Mascotas, una novela que ya revisitaremos en alguna ocasión. Justo una parte central es como un personaje llamado Zelda, que si no mal recuerdo tenía meningitis o alguna cuestión terminal, que si bien la enfermedad en sí misma no tiene mucho que ver con la parte psicológica, pues sí que el desgaste mental de estar en ese cuerpo ya bastante consumido por la enfermedad, mantenía a este personaje en cama, y pues era su hermana menor la que se veía obligada a atenderla, y pues sí generó por ahí cuestiones bastante traumáticas, tanto para Zelda como para su hermana, y de cierta forma ambas eran carceleras una de la otra. Y bueno, en algún momento le daremos más vueltas a esa novela que tiene demasiada tela. Bueno, y también en La gallina degollada, hace rato, pues Horacio Quiroga en esta historia pues retrata a unos hermanos que no se explaya demasiado sobre la condición de ellos. Más bien, tal vez un poco en el relato de Quiroga vemos esta irresponsabilidad de los padres de tenerlos solos a su destino, ahí simplemente sentados y jugando en el patio. Y bueno, la tragedia que ocurre en ese relato es un poco bastante torcida por esta misma situación, porque pues de cierta forma estos niños tampoco son culpables de la condición en la que se encuentran, y por ahí una niña que es la hermana de ellos, que pues al igual que la hermana de Zelda, convive con ellos sin ninguna supervisión adulta. Pero bueno, no, ya divagué un poco. También sobre la obra de Amparo Dávila, representa escenas íntimas e inquietantes, obsesiones y trastornos mentales, como en el caso de hoy. Y los monstruos de Dávila toman muchas formas: un miembro más de la familia, seres invisibles o directamente criaturas de pesadilla que solo sus víctimas son capaces de percibir o de reconocer, además de que son incapaces de defenderse. Siempre hay un sentimiento extraño de culpa en las protagonistas de Dávila, pese a que son la víctima. En algunos momentos sienten que buena parte de lo que les pasa es culpa de su condición o de sus acciones, o porque no son suficiente. Y un poco la protagonista del relato de hoy trata de romper esas ataduras de esta condición, y aún así se ve siempre atrapada por su familia y por otro personaje llamado Oscar. El siguiente cuento pertenece a la antología Árboles Petrificados de 1977. Oscar, de Amparo Dávila. La joven dio la contraseña al empleado y esperó pacientemente a que le entregara su equipaje. Se sentó en una banca y encendió un cigarrillo, tal vez el último que iba a fumar durante el tiempo que pasara con su familia. Sus ojos revisaban cuidadosamente el local, tratando de descubrir si, en esos años de ausencia, había algún cambio, pero todo estaba igual. Solo ella había cambiado, y bastante. Recordó cómo iba arreglada cuando se fue a la capital, el vestido largo y holgado, la cara lavada y con su cola de caballo, zapatos bajos y medias de algodón. Ahora traía un bonito suéter negro, una falda bien cortada y angosta, pegada al cuerpo, zapatillas negras y gabardina beige,
pintada con discreción y peinada a la moda. Era una muchacha atractiva, guapa, ella lo sabía, es decir, lo fue descubriendo a medida que aprendió a vestirse y a arreglarse. El empleado le llevó sus maletas y le dijo: si usted quiere, el coche del correo le puede llevar al pueblo, solo cobra 2 pesos, porque el camión tarda mucho en pasar. La muchacha tomó asiento junto al gordo chofer del correo y le dio la dirección de su casa. ¿A la casa de don Carlos Román?, preguntó sonriente el chofer. Yo toco con él en la banda municipal los domingos en la tarde y después lo acompaño hasta su casa. Si me permite, voy a detenerme en el correo a dejar el saco de la correspondencia. No me tardo nada. El hombre entró a la oficina de correos con el saco de la correspondencia casi vacío. Ella pudo ver desde allí la vieja parroquia del pueblo con sus esbeltas torres, la plaza de armas con su kiosco y sus bancas de fierro, y al lado de la parroquia la notaría de su padre. Sin duda, estaba ahora inclinado sobre algún papel de oficio, escribiendo con pluma de manguillo sus letras tan bonitas y uniformes. La muchacha pagó al chofer los 2 pesos convenidos y se quedó un momento, antes de decidir a tocar, contemplando la casa del notario, su propia casa. Viniendo de la capital, parecía pequeña y modesta, pero allí era una buena casa, pues tenía 2 pisos y un sótano, cualidades raras en el pueblo. La pintura se veía maltratada, las ventanas y la puerta descoloridas. Sin duda, hacía tiempo que no se preocupaban por la casa. Tocó por fin la puerta y esperó, mientras el corazón le latía apresuradamente. «¡Mónica!», gritó al verla Cristina y le estrechó cariñosamente. Los pasos de alguien que llegaba les hicieron separarse y Mónica corrió a abrazar a su madre, aquella mujercita flaca, de rostro ceniciento y ojos hundidos y sin brillo. Al abrazarla, Mónica se dio cuenta de la extrema delgadez de la mujer, de su rostro tan marchito y acabado, y se apretó a ella con ternura y dolor. «Qué bueno que regresaste, hija», decía la madre mientras se limpiaba una lágrima. «¿Y papá? ¿Y Carlos?» «Papá está en la notaría y Carlos sigue en la escuela. Ahora tiene a los niños de quinto». «¿Y Oscar?» «Como siempre», dijo lacónicamente la mujer y suspiró. Su rostro parecía en ese momento más ceniciento y sus ojos más hundidos. Al entrar a la recámara que había compartido con Cristina durante tantos años, Mónica sintió remordimientos y dolor de haber dejado a su hermana languideciendo, consumiéndose en aquel encierro, y no habérsela llevado con ella cuando se fue a la capital. La habitación estaba igual, las 2 camas de latón con sus colchas tejidas de hilaza blanca, nítidas y estiradas, como acabadas de poner. El viejo ropero de madera de ojo de pájaro que ellas habían heredado de la abuela, el tocador con su plancha de mármol y el aguamanil y la jarra de porcelana, el buró con su candelero dorado y su vela lista para ser encendida, y el florero con jazmines que Cristina había cortado para recibirla sabiendo cuánto le gustaba su perfume. «Cristina, hermana, cómo te he extrañado, no sabes cuánto». Y era sincera Mónica. En ese momento supo claramente que había extrañado a Cristina más que a nadie. La familia, la casa, el pueblo, todo era Cristina, esbelta, pálida, callada siempre, hacendosa y sufrida, resignada. Y yo, no te puedes imaginar cuánto. Y sus ojos se empañaron. Solo me consolaba pensando que volverías, pero ¿te vas a quedar? ¿No te volverás a ir? Ya platicaremos, Cristina. Tienes razón. Voy a ayudar a mamá a terminar de hacer la comida. Descansa un poco. Te ves fatigada. Mónica se miró en el espejo del tocador lavabo. Tenía razón Cristina. Se veía fatigada y lo estaba. El temor a enfrentarse con todos los de la familia la había puesto muy nerviosa y tensa. Pero era preciso correr el riesgo porque necesitaba mucho el afecto y la cercanía de los suyos. Empezó a sacar la ropa de las maletas y a colgar sus vestidos en el viejo ropero, al lado de los de Cristina. Aquellas prendas allí colgadas,
unas al lado de otras, hablando claramente de las dos mujeres que las usaban y del medio en que se movían. Como a las 2 de la tarde llegaron el padre y el hermano. El recibimiento fue cortés, pero frío. Mónica no había esperado nada distinto. Inmediatamente después de lavarse las manos, se sentaron a la mesa. El padre rezó una breve oración, como se acostumbraba a hacerlo, y comenzaron a comer. Qué buena le supo a Mónica la comida de su casa, hecha con tanto cuidado y esmero por su madre. Poco se hablaba durante las comidas. Al padre le molestaba y le ponía de mal humor. Mónica lo observaba de reojo. En realidad casi no había cambiado. Tal vez estaba algo más grueso y más calvo, pero continuaba igual de callado y metódico, de bueno y ordenado. Con su servilleta puesta al cuello seguía sorbiendo la sopa, como siempre lo había hecho. En la otra cabecera de la mesa, la madre servía la comida en silencio. Ella no ha cambiado, se dijo Mónica. Se acabó por completo. Enflaquecida en extremo, con la cara afilada y cenicienta, y los ojos hundidos sin brillo, más que un ser humano parecía una sombra dolorosa. Cristina, agobiada por el silencio, la soledad y la desesperanza, era una joven vieja, una flor marchita, y Carlos, abstraído, encerrado en sí mismo, se veía más grande, representaba más edad que la que tenía. Mónica sintió una gran ternura y mucho dolor por todos ellos y gusto también por haber regresado. Un ruido, como de trastos que caen por el suelo, hizo estremecer a Mónica. Los demás se miraron sin asombro. Ya debe de haber terminado de comer, dijo la madre levantándose de la mesa. Salió apresuradamente y desapareció por la puerta que conducía al sótano. A los cuantos minutos regresó trayendo una charola con pedazos de platos y vasos. Jadeaba un poco y su rostro tenía un leve color. Está muy nervioso, creo que es por... Y sus ojos se fijaron en Mónica. Deberías darle algo, papá. El padre terminó de comer rápidamente. Se limpió la boca con la servilleta, sirvió un poco de agua en un vaso y se dirigió al sótano. El hermano se levantó de la mesa, cogió unos libros y se marchó. Al día siguiente de su llegada, Mónica comenzó a hacer la parte de los quehaceres de la casa que le correspondía, como antes de que se marchara para la capital. La misma rutina de siempre. A las 6:30 de la mañana se levantaban. La madre daba de comer a los pájaros y limpiaba las jaulas. Las dos hermanas ponían la mesa del comedor y preparaban el desayuno, y a las 8 se sentaban todos a la mesa. Pero antes de la mañana se levantaban. Llevaban el desayuno a Oscar, porque pasaba el día de muy mal humor si no era atendido primero, y él, desde el sótano, tenía gran conocimiento de los ruidos de la casa y de las horas. Sabía cuándo se levantaban, cuándo entraban a la cocina, cuándo salían. Todo. A las 8:30 se iba Carlos a la escuela y el padre, un poco más tarde, a abrir la notaría. Entonces las tres mujeres limpiaban la casa cuidadosamente. Cristina se encargaba de la cocina, de arreglarlo y lavar los platos. La madre sacudía la sala y el comedor, y Mónica se dedicaba a las recámaras y al baño. Mientras la madre salía a hacer las compras para la comida, las muchachas barrían y trapeaban el patio y el zaguán. Después, cuando la mujer regresaba con el mandado, Cristina la ayudaba a preparar la comida y a arreglar la mesa, y Mónica lavaba la ropa sucia. En aquella casa siempre había algo que hacer. Al terminar de comer, se levantaba la mesa y la cocina. Se remendaba la ropa y solo después de la cena, cuando ya todo estaba recogido y acomodado, el padre se ponía a estudiar con el violonchelo las piezas que se tocaban en la serenata de los domingos, y el hermano corregía los trabajos de sus alumnos. Las tres mujeres hacían alguna labor de tejido o de bordado. Desde el sótano, Oscar manejaba la vida de aquellas gentes. Así había sido siempre, así continuaría siendo. Comía primero que nadie y no permitía que nadie probara la comida antes que él. Lo sabía todo, lo veía todo.
Movía la puerta de fierro del sótano con furia y gritaba cuando algo no le parecía. Por las noches les indicaba con ruidos y señales de protesta cuando ya quería que se acostaran, y muchas veces también la hora de levantarse. Comía mucho, con voracidad y sin gusto, con las manos grotescamente. A la menor cosa que le incomodaba, aventaba los platos con todo y comida, se golpeaba contra las paredes y cernía la puerta. Rara vez permanecía silencioso. Siempre estaba monologando entre dientes palabras incomprensibles. Cuando todos se habían retirado a sus habitaciones, Oscar salía al sótano. Sacaba entonces el agua del pozo y regaba las macetas cuidadosamente, y si estaba enojado, las rompía estrellándolas contra el piso. Pero al día siguiente había que reponer todas las macetas rotas, pues él no soportaba que disminuyeran. Siempre tenía que haber el mismo número de macetas. Cuando terminaba de regar las macetas, entraba a la casa y subía las escaleras que conducían a las habitaciones. Hacia la medianoche se escuchaba el crujir de la vieja madera de la escalera bajo el tremendo peso de Oscar. A veces abría la puerta de una de las recámaras y tan solo se asomaba, volvía a cerrar la puerta y regresaba al sótano. Pero otras veces entraba a todos los cuartos y se acercaba hasta las camas, y allí se quedaba un rato, inmóvil, observando, y solo su brusca y fuerte respiración rompía el silencio de la noche. Nadie se movía entonces. Todos permanecían rígidos y paralizados ante su presencia, pues con Oscar nunca se sabía qué podía suceder. Después, en silencio, salía de la habitación, bajaba pesadamente la escalera y entraba al sótano a acostarse. En aquella casa nadie había dormido jamás tranquila ni normalmente. Su sueño era ligero, atento siempre al menor ruido. Pero nadie se quejaba nunca, resignados ante lo irremediable. Aceptaban su cruel destino y lo padecían en silencio. En los días de luna llena, Oscar aullaba como un lobo todo el tiempo del plenilunio y se negaba a comer. ¡Aú! 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 Podía decirse que la familia Román era una de las familias más acomodadas del pueblo. Tenía en casa propia y grande una notaría, un hijo maestro de escuela, y sin embargo, apenas les alcanzaba el dinero que el padre y el hijo ganaban para resolventar los gastos de aquella casa, es decir, los muchos gastos que originaba Oscar. Con bastante frecuencia había que reponer 5, 10, muchas macetas, y ni qué decir de la loza. Continuamente se compraban platos, tazas, vasos, y además la ropa que desgarraba y hacía jirones, camisas, pantalones, sábanas, colchas, cobertores. También destrozaba sillas y muebles, y agregado a todo esto, las medicinas que constantemente se le administraban y que eran bastante caras. Contadas eran las visitas que se recibían en la casa del notario. Tan solo algunos familiares o amigos muy íntimos cuyas voces Oscar conocía muy bien desde pequeño, los cuales iban muy de tiempo en tiempo a saludarlos y a tomar un chocolate mientras platicaban, un rato a la caída de la tarde. Una persona desconocida nunca hubiera podido entrar en aquella casa. Oscar no lo hubiera soportado ni tolerado. Las mujeres solo salían a lo indispensable: el mandado, las varias compras, la misa de los domingos y alguna vez entre semana al rosario, algún pésame o entierro, algo verdaderamente muy especial, pues estas cosas lo excitaban sobremanera. Él no admitía nada que rompiera o alterase el ritmo y la rutina de su vida y de sus hábitos. Cuando ellas salían, el padre o el hermano se quedaban en la casa porque Oscar temía la soledad, hasta un punto increíble y conmovedor, y además existía el peligro de que pudiera escaparse. Mónica había perdido la costumbre de acostarse temprano y pasaba largas horas despierta escuchando la leve respiración de Cristina y pasando en tantas y tantas cosas hasta que oía las sordas pisadas de Oscar. Entonces Mónica se quedaba muy quieta
y cerraba los ojos para que él creyera que dormía. Óscar permanecía junto a su cama algunos minutos que a Mónica le parecían interminables, eternos. Iba todas las noches a observarla, tal vez extrañado de verlo de nuevo allí, o queriendo cerciorarse de si era ella. Los años vividos en la ciudad la habían hecho olvidar aquella pesadilla que no terminaba nunca. Ese día, 6 de agosto, Óscar había estado insoportable desde el amanecer. Una de las medicinas que tomaba y que lo tranquilizaba bastante se encontraba agotada y el médico le había suplicado con otra que no le surtía gran efecto. Durante horas había estado gritando, aullando, vociferando, rompiendo todo lo que tenía a su alcance en el sótano, moviendo con furia la puerta de fierro cerrada con candado, aventando los muebles contra ella. Había botado la charola del desayuno y la comida. No oía ni entendía a nadie. Óscar está peor que nunca, dijo la madre cuando llegaron a comer su marido y su hijo, y no sé qué vamos a hacer. Seguía diciendo la mujer y se apretaba las manos, agobiada por la angustia. Se ha negado a comer, lo ha roto todo. Sin decir una palabra más se sentaron a la mesa, entre aquel insoportable ruido y gritos, y aullidos y carcajadas. Abatidos por aquella tortura que les estrujaba el alma, la madre se limpiaba con los dedos las lágrimas que no lograba contener. Y ni siquiera se escuchaba ahora el acostumbrado sonido que hacía el padre al sorber el caldo. Se ha negado a probar bocado, no quiso desayunar ni comer, volvió a decir la madre, como si no lo hubiera comentado ya, cuando llegaron el notario y su hijo. Ha despedazado todo lo que ha podido, comentó Cristina. Creo que sería conveniente ir a avisarle al doctor del estado en que se encuentra, dijo Carlos. La angustia había logrado romper aquel silencio que el padre había impuesto en las comidas durante tantos años. Sí, será prudente aumentarle la dosis. Pero a lo mejor, ¿qué hacer, Dios mío? ¿Qué hacer? Yo creo que es efecto de la luna o de la canícula. Solo Dios sabe, solo Dios sabe. Esta es la peor de las crisis. Tiene los ojos enrojecidos y como saltados. Se ha golpeado mucho y sangrado. Ha estado tratando de abrir el candado. Yo creo que la medicina lo ha puesto así. Y a veces los médicos no saben ni qué recetan. Estaba tan calmado, tan bien. Ayer estuvo cantando la misma canción todo el día y toda la noche, pero cantaba. Sí, pero anoche rompió todas las macetas. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Dicen que hay un yerbero en Agua Prieta, que es muy bueno. A veces son puros charlatanes que roban tiempo y dinero, intervino el padre. Yo creo que lo mejor será inyectarlo y que se duerma. Ojalá y cuando despierte ya haya pasado la crisis. Voy a preparar la jeringa. Y se levantó de la mesa. Tengo miedo, papá, dijo la madre acercándose a su esposo y tomándolo de un brazo. Mucho miedo. Ya lo he inyectado en otras ocasiones y no ha pasado nada. Tranquilízate, mujer, ten calma. Ya está lista la lámpara, dijo Carlos, y los dos hombres bajaron al sótano. Las mujeres se quedaron allí, inmóviles y mudas, como tres estatuas. Gritos inarticulados, ruidos de lucha, de golpes, de cuerpos que caen, gemidos, exclamaciones. De pronto, todo cesó. Solo se oían las respiraciones jadeantes de los dos hombres, que bañados en sudor salían del sótano agotados y maltrechos como si hubieran luchado con una fiera. Aquel tremendo esfuerzo fue excesivo para el cansado corazón del notario, que se paró de pronto, al día siguiente, cuando se encontraba copiando una escritura de su protocolo. Ya estaba muerto cuando lo llevaron a casa. Lo velaron en la sala toda la noche. A pesar de ser un hombre tan querido y respetado en el pueblo, solo pudieron asistir al velorio los pocos familiares y amigos que frecuentaban a los Román y cuyas voces Óscar conocía. El dolor de la familia fue enorme. Destrozados por la pena, permanecieron todo el tiempo junto a su muerto llorando en silencio. Al día siguiente fue el entierro, después de la misa de cuerpo presente, y la parroquia y al cementerio se asistió todo el pueblo. Sus compañeros de la banda municipal
lo despidieron tocándole sus valses favoritos, Morir por tu amor y Tristes jardines. Desde ese día en que murió don Carlos Román, empeoró la vida de aquellas gentes. La casa con sus crespones negros en la puerta y en las ventanas entrecerradas, las mujeres enlutadas, silenciosas, ensimismadas o ausentes, especialmente la madre, que más que un ser vivo, parecía un espíritu, una figura fantasmal o la sombra de otro cuerpo, y Carlos, cabizbajo, amordazado por la angustia y el sufrimiento, sabiéndose caminar en un callejón sin salida, acorralado, sin encontrar ni solución ni esperanza para aquel infortunio que veían padeciendo y arrastrando penosamente a través de la vida. La fatalidad se imponía y eran sus víctimas, sus presas. No había salvación. A la semana de haber muerto el notario, la madre cayó enferma. Un día no se levantó, más aquella mujer que se había consumido por completo, y ni siquiera el médico podía entrar a la casa a recetarla. Óscar no lo hubiera permitido. Carlos le informaba diariamente cómo se encontraba su madre y compraba las medicinas que ordenaba, pero todo esfuerzo era inútil. Aquella vida se apagaba lentamente, sin una queja ni un lamento. Pasaba el día entero sumida en su propio sopor, sin moverse, sin hablar, yéndose. Pocos días vivió la madre, solo un suspiro y nada más. Ni estertores, ni convulsiones, ni estremecimientos, ni gritos de dolor, nada, solamente un suspiro, y se fue a seguir al compañero con quien había compartido la vida y la desdicha. Fue velada en el mismo lugar donde lo había sido don Carlos, enterrada también junto a él. Esa noche del entierro, Óscar la pasó en la recámara vacía, aullando y rechinando los dientes. Siguieron pasando los días de aquel verano luminoso y perfumado, días largos, noches interminables. Los tres hermanos encerrados dentro de sí mismos, sin atreverse a hablar, a comunicarse, tan ensimismados y huecos como si los pensamientos y las palabras se les hubieran extraviado o si los hubieran llevado los que se fueron. Cada domingo, después de asistir a misa, Cristina y Mónica iban al cementerio a llevarles flores a sus queridos muertos. Carlos se quedaba en la casa cuidando a Óscar. Por la tarde, se sentaban las dos hermanas a tejer junto a la ventana de la sala y desde allí miraban pasar la vida, como los prisioneros, a través de los barrotes de su celda. Carlos aparentaba leer y se mecía en la mecedora de bejuco, donde su padre dormía unas breves siestas antes de irse a tocar a las serenatas de la plaza de armas. Inmensa se veía la luna, esa noche de plenilunio en agosto. Había hecho bastante calor durante el día y continuaba aún en la noche. Apenas si se soportaba una sábana sobre el cuerpo. Óscar aullaba como siempre lo hacía en las noches de luna llena y nadie lograba conciliar el sueño. Aullaba y rompía macetas, subía y bajaba las escaleras, vociferaba, aullaba, gritaba, subía y bajaba. Agobiados por el calor que había aumentado, fueron dejándose caer poco a poco en el sueño, en su sueño rojo, ardiente como una llamarada abrasadora que los envolvía, hasta que llegó la tos, una tos seca y obstinada que los despertó. Con ojos desorbitados contemplaron las lenguas de fuego que llegaban ya hasta las habitaciones subiendo desde la planta baja, y el humo denso y asfixiante que los hacía toser, llorar, toser, y los aullidos de Óscar que estaban sin duda abajo en el sótano, aullidos y carcajadas de júbilo como nunca las habían oído, y las llamas entrando casi alcanzándolos. No podían perder tiempo, las escaleras habían sido devoradas por el fuego. Solo quedaban las ventanas. Anudando sábanas, Carlos bajó a Cristina, después a Mónica y por último, él se descolgó. Cuando Carlos tocó piso, la casa estaba completamente invadida por las llamas que salían por las ventanas, por la puerta, por todos lados. Aún se escuchaban las carcajadas de Óscar
Cuando los tres, tomados de la mano, empezaron a caminar hacia la salida del pueblo, ninguno volvió la cabeza para mirar por última vez la casa incendiada. Y esto fue Óscar de Amparo Dávila, un relato un tanto lamentable, trágico, pero que habla de lo que mencionábamos al inicio, de lazos familiares que son provocados por ese tipo de situaciones de personas con algún trastorno mental, alguna situación que lamentablemente por los recursos, por la geografía, por la época, pues no tenían la manera, ni el conocimiento, ni las oportunidades como para tratarlo de manera adecuada, y muchas veces la vida cotidiana se ha tenido que ajustar a estos modos de vida trastornados por estas condiciones. Y bueno, esto fue también la sesión número 12 del ciclo de monstruos ocultos. También recordar que quedan pendientes lo del diccionario abismal. Hace unas semanas leíamos el diccionario del diablo de Ambrose Bierce y me han estado enviando algunas palabras para completar este diccionario del diablo abismal. Aún pueden participar. La propuesta es elegir de 5 a 10 palabras, existentes o no, pero que ustedes mismos les den su propia definición, ya sea en un tono de humor negro o irónico o con un poco de su toque personal. Sería interesante ver sus respuestas y en unas semanas vamos a juntarlas y armar un pequeño diccionario abismal que estaremos compartiendo de forma gratuita por las redes. Y también invitarlos el próximo sábado, 14 de mayo, tuve que sacar el calendario, ya que tendremos un pequeño ejercicio con fanzine. Vamos a trabajar un poco algunas técnicas de collage, de collage y otras propuestas un tanto más plásticas. Llegó el momento de ensuciarnos las manos un poco y jugar con estas otras propuestas alternativas que nos ofrecen medios como el fanzine, y vamos a crear algunas propuestas en torno al tema de los monstruos ocultos. Y pues por ahí queda la invitación. Nos vemos el sábado 14 en el Hotel Juárez 571 en el Centro Histórico de Veracruz, a media cuadra del Parque Ciriaco Vázquez. Y también el próximo domingo nos seguiremos viendo en este formato de podcast. Recuerden, cada domingo estaremos subiendo algún relato aterrador dentro del ciclo de los monstruos ocultos. Mi nombre es Ira Ramírez y estos son los Antiguos y Abismales Podcast. Los 4 idiotas, la mirada indiferente, vieron cómo su hermana lograba pacientemente dominar el equilibrio y cómo con puntas de pie apoyaba la garganta sobre la cresta del cerco entre sus manos tirantes. La vieron mirar a otros lados y buscar apoyo con el pie para alzarse más, pero la mirada de los idiotas se había animado. Una misma luz insistente estaba fija en sus pupilas. No apartaban los ojos de su hermana, mientras creciente sensación de gula bestial iba cambiando cada línea de sus rostros. Lentamente avanzaron hacia el cerco. La pequeña, que, habiendo logrado calzar el pie, iba ya a montar a horcajadas y a caerse del otro lado. Seguramente, sintiéndose cogida de la pierna, debajo de ella, los 8 ojos clavados en los suyos le dieron miedo. Fragmento de La gallina degollada, de Horacio Quiroga. Estás escuchando Los Antiguos y Abismales Podcast, la colección de las historias más aterradoras y delirantes, los maestros del horror y la fantasía, presentados por Irat Ramírez. Invócanos por iVoox, YouTube y Spotify.